¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ustedes sí son muy bíblicos, todos. Bueno, los de este lado más, porque no aman las primeras filas. ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta? A mí me gusta, a mí que me encanta estar cerca de lo más que pueda de las personas, y las personas cada vez se van un poquito más lejos. Pero por lo regular yo les pido, oigan, acérquense un poquito más para acá, pero ahorita los voy a mover, van a ver que van a moverse un ratito por acá. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto estar por primera vez aquí en Fontana. Y mira, gracias muchachos, gracias, ellos son muy obedientes ellos. Y estar por acá hoy con ustedes, para mí realmente es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias por recibirme, gracias por orar por mí, por mi familia. Les mandan un saludo mis hijos, Sara, Samuel, se quedan en Guadalajara. Todo el equipo de Iglesia Juvenil en Guadalajara también les mandan un abrazo, esperando pronto en algún momento podernos ver, ¿no? Podernos estar juntos en alguno de los eventos, ya sea aquí o allá. ¿Y todos traen su Biblia? Hoy vamos a, porque creo que no tengo pantalla aquí atrás, así que los que alcanzan a ver las pantallas de aquí, pues está fabuloso. Pero si lo quieren ver más grande, pues si voltean, miren, allá hay una pantalla atrás, pero está medio complicado que lo vean allá atrás. Pero muy bien, vamos a ver. Yo tengo algunas reglas, les dieron ahorita algunas instrucciones, pero yo cada que vengo a un evento con jóvenes, me gusta también poner algunas reglas. Pero no se preocupen, no son reglas restrictivas, sino por el contrario, son reglas para una mejor convivencia, para una mejor interacción y que tengan una estancia durante esos 2 días agradables. En primer lugar, yo quiero decirles que estén relajados. ¿Alguien viene por primera vez a un evento de jóvenes? ¿Alguien viene? Es más, ¿alguien está por primera vez en una reunión cristiana? ¿No? Bueno, ok. Pero muchos de ustedes no se conocen entre sí, entonces por lo regular yo les digo, oigan, relájense, compartan entre ustedes, confíen entre ustedes, confíen que lo que traigo para ustedes es para bendecirlos, no es absoluta, no es para darles de garrotazos, es para bendecirlos, que cada una de estas palabras puedan bendecirlos, que puedan disfrutar. Por favor, disfruten de estos 2 días. Estos 2 días serán de parte del Señor para ustedes. Dios ha preparado un programa especial para que estos 2 días recibamos de parte de Él y que no nos vayamos de este lugar tal y como regresamos, como estamos aquí, como vinimos. Así que confíen, disfruten, participen. Por favor, cuando yo les haga una pregunta, me gusta que alguno por allá conteste, que algún otro pueda decir amén, que puedan estar, si están recibiendo la palabra, bien, pues si me hacen una seña como, bien, si sonríes, por ejemplo, pues yo me siento que sí me están poniendo atención. Hay ocasiones que algunos de ustedes pueden estar dormidos, yo lo entiendo, que a lo mejor se vinieron manejando desde muy temprano y estén cansados, pero me gusta que conectemos, que estemos frescos durante todo este tiempo. Es importante, muchachos, que además de estar conviviendo con los que tú vienes hoy, que aproveches y conozcas a alguien más. Que conozcas, que no te vayas de este lugar, de este evento, sin conocer a alguien nuevo. Yo les voy a estar preguntando en mis próximas intervenciones si han conocido a alguien diferente, a alguien nuevo. Es importante que conecten entre ustedes, pero lo más importante, muchachos, conecten con lo que les voy a compartir. O sea, abracen la palabra del Señor, ámenla, tómenla para ustedes y muy importante, llévenla en su corazón con toda la intención de ponerla por obra, de ponerla en práctica. Y algo importante, no te quedes con dudas, no te vayas con alguna duda, con algo que quieras sacar, con algo que quieras compartir. Busca
Búscame si quieres en algún momento por aquí, yo estaré dispuesto para orar por ti, para aconsejarte, para que me puedas preguntar algo, o busca a tu pastor, o busca a tu líder de joven, pero no te vayas, por favor, de este lugar con alguna duda. Hoy es tu día, hoy es tu tiempo, estos 2 días, así que por favor, disfrútalos mucho. El tema que hoy quiero compartir con ustedes en el marco de este evento que es No somos de este mundo, aquí lo tenemos. He titulado a esta conferencia Ciudadanos del Cielo. Ciudadanos del Cielo. Lo he titulado porque pues, seguramente surge la pregunta de que si no soy de este mundo, bueno, entonces ¿de dónde soy, no? O sea, cuando escucho no somos de este mundo, no somos de este mundo, bueno, pues de algún lugar tenemos que ser. En algún lugar tenemos nuestra ciudadanía. Y justamente lo que quiero decirte, que cuando nosotros decimos no somos de este mundo, no somos de Marte, no somos marcianos, no somos de otro planeta. Somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos celestiales, y esto es el tema que quiero hoy compartir contigo. Todos y cada uno de los que estamos aquí nacimos en algún lugar en esta tierra, en algún país nacimos. Yo traigo mi pasaporte, yo soy mexicano. ¿Alguien aquí hay que no sea mexicano, que sea de otro país? Levante su mano, ¿alguien? ¿De dónde eres, hija? De Guatemala. Bienvenida a los Estados Unidos. Así me dijo el oficial de aduana cuando le entregué de migración, cuando le entregué mi pasaporte. Bienvenido a los Estados Unidos. Aquel que se esfuerza un poquito por hablar español me dijo bienvenido. ¿Algún otro país además de Guatemala? Todos mexicanos, la gran mayoría. A ver, levanten la mano. Yo pensé que eras como japonés o coreano, tú, amigo, pero eres mexicano. Algunos de ustedes nacieron aquí, entonces son americanos también. A ver, levanten su mano los americanos. Mira, hay bastante. Entonces tienes un pasaporte como el azulito que están ahí. Entonces, pero en algún lugar nacimos en este mundo, en esta tierra. Entonces, desde el punto de vista terrenal, pues sí somos de este mundo, aquí nacimos, no somos de Marte. Por eso tenemos cada uno de nosotros nuestro pasaporte, tenemos una nacionalidad. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué la Biblia dice que no soy de este mundo? Algunos probablemente no lo puedan todavía comprender y necesiten que les dé una ayudadita en por qué la Biblia dice no soy de este mundo. ¿Qué intención tiene el Señor cuando nos dice que nosotros no somos de este mundo y que tenemos que ser conscientes de esto? Que tenemos que vivir dándonos cuenta que estamos en este lugar, en esta tierra, en este mundo, pero que no somos de aquí. La Biblia dice que somos peregrinos. ¿Qué significa ser peregrino? Que vamos de paso, que estaremos un tiempo en esta tierra, pero que no estaremos siempre. No lo estaremos siempre. Entonces es importante que contestemos por qué la Biblia dice que no somos de este mundo. ¿Qué implicaciones tiene el no ser de este mundo y permanecer en este mundo? Porque de verdad es que se pone la cosa media complicada al estar aquí, pero no ser de aquí. Probablemente algunos de ustedes tengan esta experiencia cuando llegaron a los Estados Unidos, que llegaron a este país sin ser de aquí y sin tener la ciudadanía de aquí o la residencia. Se complica la vida, ¿no? Se complica la vida porque llega a haber una de confusiones en nuestro corazón, estando en un lugar en el que deseo estar o no deseo, no lo sé cuál sea la situación, pero que finalmente no es mi tierra, finalmente no es en donde, no es mi ambiente, digamos, natural. Bueno, quiero empezar explicándoles un poco por qué la Biblia habla y dice que no somos de este mundo, para que a todos nos quede bastante claro. La Biblia usa la palabra mundo en varios sentidos. Por lo menos yo identifico y hoy quiero explicarles por lo menos tres sentidos en los cuales la Biblia habla de la palabra mundo o usa la palabra mundo. Bueno, en primer lugar, la usa para dirigirse, sí, al planeta Tierra, al planeta, o sea, el mundo desde el punto de vista
del planeta dentro de un sistema solar en el cual está todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho. También se refiere Dios a la palabra mundo, también usa la palabra mundo la Biblia para referirse a las personas. Cuando les digo, a ver, todo mundo levántese, pues no estoy diciendo que todo el mundo en todas partes se levante, si lo entendemos, ¿verdad? A ver, todo mundo diga amén. Bien, o sea, entendimos que debemos de ser todos los que estamos aquí, porque dijo todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo está aquí? Bien, muy bien, estamos aquí. Y también utiliza la palabra mundo para referirse a la cultura secular, a las formas de pensar, a las formas de vivir. Ustedes se pueden dar cuenta que cada país, que cada nación tiene una cultura diferente. Aquí, bueno, la gran mayoría que estamos relacionados con el país de México, pues sabemos que dentro de nuestra cultura, por ejemplo, está la charrería, ¿no? Parte de la cultura mexicana, ¿no? O parte de la cultura mexicana pueden ser también los tamales. Bueno, también en Guatemala hacen tamales, ¿verdad? Entonces, todo Centroamérica. Pero entonces, parte de la cultura son algunas formas de vivir. Pero le estoy llamando cultura secular a todo aquello que en la cultura es contra Cristo. Todo aquello que en la cultura es una cultura contra el cristianismo o contra los valores cristianos o contra los valores morales de Dios. Entonces hay tantas y tantas cosas en la cultura que se están infiltrando, formas de pensar, filosofías, ideas, que todas estas son contra Dios, contra Cristo y por consecuencia contra el cristiano. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando me refiero a cultura secular, no quiere decir la cultura como las artes, como el deporte, porque bueno, por supuesto que dentro de toda esa parte de la cultura hay cosas buenas, ¿no? Todas cosas buenas ahí, pero me refiero a la cultura secular. Y quisiera hablarles un poquito de cada uno de ellos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7 y 8. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque nada trajimos a este mundo. ¿Sí me siguen? Nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. ¿En qué sentido está usando la palabra mundo el apóstol Pablo? De los tres que les dije. A ver, ayúdenme de este lado. Dice, porque nada trajimos a este mundo. ¿A qué mundo se refiere? ¿A cuál? ¿Personas? A la tierra. Exactamente. Cuando nacimos en este mundo, dice, cuando vinimos, pues nada trajimos. O sea, que cuando nos vamos a morir, cuando nos vamos a ir físicamente del mundo, nada nos llevaremos. En ese sentido, está utilizando el apóstol Pablo la palabra mundo, dentro de los tres que les compartí. Fíjense en Juan capítulo 8, versículo 12. Pongan mucha atención para que me ayuden a ver en qué sentido está hablando la palabra mundo. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿En qué sentido está usando la palabra mundo aquí? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿quién? Las personas. A ver, díganlo fuerte, o sea, no tengan miedo. Está hablando en las personas. El que me sigue, soy la luz del mundo. El que me sigue, o sea, no se está refiriendo a que es la luz de la tierra, porque estaría diciendo yo soy el sol, ¿verdad? En ese sentido no lo está utilizando. Está utilizando en el sentido que para las personas Él es la luz. Para el mundo Él es la luz. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y por eso habla de personas. Y finalmente, Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿En qué sentido está usando la palabra mundo ahora? La cultura. No amen lo que en este mundo es una cultura secular que es contra Cristo, que es contra Dios. Entonces, no podría estar hablando de las personas al decir no amen a las personas. Pues, obvio no, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 3:16, porque Juan escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ahí a quién se refiere? A las personas. Entonces no podría referirse aquí a las personas, se refiere a la cultura. Porque también dijo, amarás a tus enemigos. Entonces no podría, en ese sentido, cuando dice, no amen al mundo, se refiere a que no amemos la cultura que gobierna este mundo, por supuesto, la cultura anticristiana. Todas las filosofías, todas las formas de pensar, todo aquello que es contrario a Dios. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Sí la vieron? Toda una polémica, ¿no? De la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Qué hubo? O sea, una cultura infiltrada haciendo una parodia de la última cena del Señor y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué bonito estuvo! ¿Sí o no? Todo el mundo dijo. Y los cristianos que vemos con ojos espirituales dijimos, ¡hey! Es una burla. Es una burla al cristianismo. Entonces, oye, espérame, aunque me guste mucho el deporte, aunque me gusten mucho los juegos, o sea, no puedo amar eso. O sea, tengo que separarme de eso. O sea, no puedo participar de eso cuando dice, no ames la cultura, no ames el mundo, no ames lo que está ahí. Entonces, esta cultura, pensamiento, esta forma de pensar del mundo, pues no es otra cosa más que es el gobierno, es un gobierno espiritual, un gobierno dirigido por Satanás por medio de la cultura. Empieza a poner cosas como sutiles ahí, de tal manera que a todos sean agradables. Satanás gobierna el mundo. Cuando dice gobierna el mundo, dice gobierna la cultura. O sea, todas las formas de pensar contrarias a Cristo es Satanás atrás de ello, tratando de infiltrarse, tratando de poner en el corazón de las personas algo que aparentemente es muy, 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 muy agradable. Segunda de Corintios 4:4 dice, en las cuales el Dios de este mundo, y cuando habla el Dios de este mundo, ahí si usted lo ves en tu Biblia, lo escribe con D minúscula. O sea, no se refiere al Dios Todopoderoso, no se refiere a nuestro Dios. O sea, es claro cuando dice el Dios de este mundo que se está refiriendo a Satanás. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja Satanás? Se infiltra en la cultura, nuevamente en este ejemplo que acabamos de ver, en donde todo el mundo está cegado de lo que está pasando y están viendo todo aquello que para nosotros es evidente, que para nosotros es claro, que hay una burla clara ahí ante el cristianismo, y el mundo entero que está gobernado por Satanás dicen, es que esto es arte, esto es deporte, esto es cultura. Cuando la Biblia nos dice que no amemos el mundo, lo que nos está invitando a hacer es a discernir, es a entender, a ser muy juiciosos a la hora de estar metidos en este mundo, porque finalmente aquí estamos, y tener que discernir y tener que juzgar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que agrada a Dios y lo que desagrada completamente a Dios. Eso es una labor que tenemos que hacer nosotros. Primera de Juan capítulo 5, 19. Ya no veo que avance la imagen. ¿Ustedes lo ven ahí o no? No, ¿verdad? Muy bien. Dice, primera de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios
y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, dos versículos muy claros que nos alertan, que nos dicen por qué es que nosotros no estamos, que no amamos este mundo, la cultura de este mundo. Porque la cultura de este mundo, la cultura secular, está invadida por pensamientos satánicos, por pensamientos contrarios a Dios, contrarios a Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que los cristianos no debemos amar este mundo, en 1 de Juan capítulo 2, 15, si tienen su Biblia, vayan a su Biblia, ya que no lo estamos viendo en la pantalla, pero quiero que me siguen porque es muy importante que lean esto. Dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Dame un minutito a ver si la podemos agarrar la pantalla para que la vean. Ahí está. Dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí empezamos a ver algunas diferencias entre amar el mundo, no amar el mundo. Empezamos a ver por qué. Porque en el versículo 16 dice ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a ser descriptivo, porque no se refiere a todo lo que hay en el mundo, sino todo lo que hay en el mundo infiltrado contra Cristo. Las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida. Ahora, ¿en qué consiste la cultura secular ideal para el mundo? O sea, cuando el mundo cambia de culturas, cambia de ideas, cambia de filosofías, siempre está trabajando en un sentido. Fíjense muy bien. En primer lugar, para el mundo la cultura secular ideal se caracteriza por que es dinámica y es ágil, es decir, es cambiante. Constantemente te cambian de una cosa a de otra para tener a la gente completamente alejados de estar concentrados en lo que es la palabra de Dios, que es la que permanece para siempre. Nosotros sabemos que la palabra del Señor es permanente, es verdad, siempre está ahí, siempre está enseñándonos. Y el mundo, ¿qué es lo que quiere? No, ser cambiante, ser dinámico, ser ágil, mostrarte cosas que te llamen la atención, que sean atractivas a la vista. Todo esto que les estoy mostrando, ustedes se pueden dar cuenta cuando todo les presenta esta cultura, se los muestra muy atractivo. Toda esta inauguración, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos fue algo espectacular. Siempre quiere mostrarte algo muy espectacular, algo que digas, wow, esto sí que está súper, que está muy, muy padre. Esta cultura busca constantemente ser tolerante de todo. Ser tolerante, ser muy laxa, ser lo que le llamamos muy light. No hay ninguna presión en absoluto. ¿Para qué? Para que cuando el cristiano que ama la palabra de Dios, que sabemos que tenemos que someternos a lo que Dios dice y seguir lo que la palabra de Dios diga, contrasta. Y ellos te contrastan poniéndote algo que es muy tolerante de todo. No, claro que puedes hacer esto. Claro que puedes enamorarte de una chica si tú eres mujer. Claro, o sea, ¿por qué no? Respétenlo. Claro que puedes tener sexo antes del matrimonio. Claro que, sí, o sea, todo tolerante. No te preocupes, todo está bien. Te lo presenta de tal manera que digas tú, pues sí, como que todo lo demás es muy restrictivo. Así es lo ideal para el mundo. Flexible, que se adapte. ¿Tú qué piensas? Tú eres, este tema de la ideología de género que está hoy de moda. ¿Tú qué quieres ser? Ahora sí que a los niños les están diciendo que pueden elegir
el sexo o el género que quieran ser. Nos adaptamos. ¿Tú qué quieres ser? ¿Niña? Pues sí, pero es un niño. Pues sí, pero si tú quieres ser, tú sé lo que quieras. Bueno, ser cualquier cosa, no solamente una persona de cualquier otro género. Es más, si no quieres ser ni hombre ni mujer, sé lo que quieras. Adaptable, flexible. Nos adaptamos al gusto de todo el mundo. Obviamente, eso no es el cristianismo. Obviamente es una cultura contra Cristo, contra aquellos que amamos a Dios, moderna. No, hombre, ¿de qué acusan a los cristianos? Ay, no, son muy anticuados. No, oigan, no, por favor, o sea, modernícense un poco, sean un poco más actuales. O sea, esa es la cultura del mundo. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre lo será. Amén, siempre lo será. Entonces, ¿qué quieren movernos? De nuestra base sólida, juvenil. Siempre presentan la cultura, se la presenta muy agradable para los jóvenes. ¿Sabes que los jóvenes son el blanco perfecto para esta cultura? O sea, las personas mayores como nosotros, no les importa cómo pensemos. ¿Sabes por qué? Porque las personas mayores ya vamos de salida. Y en algún momento, las personas mayores como yo, que estoy poniendo resistencia como lo estoy poniendo en este momento, ya no estaré y solamente estarán ustedes. O sea, será ustedes, la generación de ustedes, la que va a estar acá arriba. Y si la cultura de este mundo los infiltra, cuando a ustedes les toca estar acá arriba van a decir, no, pues hay que ser tolerantes. ¿Sí? Por eso eres el blanco para ellos, para la cultura del mundo, para Satanás. Por eso dice, con este hombre es cuestión de tiempo, ya va de salida. Los pastores grandes ya vamos de salida. Los jóvenes son el futuro, son lo que nos interesa. Y entonces, infiltrados en ustedes, adiós el cristianismo. Porque lo que quiere justamente la cultura es terminar con el cristianismo, terminar con los cristianos. Y el blanco perfecto son ustedes. Porque en algún momento nosotros ya no estaremos. Pretende ser creativa. Y es increíble que hasta muchas veces la misma iglesia tratando de adoptar la cultura del mundo, la cultura moderna, la cultura pop, la cultura popular, pretendemos inclusive en algunas ocasiones hasta imitar cosas del mundo. ¿Por qué? Porque queremos ser cool. Y entonces intentamos y llenamos la iglesia de luces, de humo, de ritmos joviales, de ritmos en la alabanza, que muchas veces ya no tienen absolutamente nada que ver con la alabanza, tiene más que ver con el gusto del público. ¿Qué te gusta? ¿Qué deseas? Somos flexibles. ¿Cuál quieres? ¿Qué ritmo lo quieres? ¿En qué tono? ¿Cómo? ¿No te gustan estas? Pues tenemos estas otras. Esa no es el cristianismo. Eso no es lo que el Señor nos ha llamado. ¿Cuál es el objetivo de la cultura secular anticristiana? Es importante que tengamos bastante claro imponer su ideología sobre la moral cristiana. O sea, deshacer la moral cristiana e imponer su ideología. Ese es el objetivo. Por eso está infiltrado completamente todas estas formas de pensar, todas estas filosofías, ideología de género, todo el tema de la sexualidad antes del matrimonio, lo que tú me quieras decir, todo esto infiltrado completamente con la idea de imponer su propia ideología. Quieren desaparecer el cristianismo, porque en el momento que desaparezca el cristianismo, ¿sabes qué va a pasar? No tienen absolutamente ninguna resistencia. Y entonces esto sí será Sodoma y Gomorra. Entonces esto sí será el degenere completo. Entonces sí estará infiltrado en todos lados esta cultura. ¿Por qué? Porque desapareciendo el cristianismo, cuando el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, cuando dijo, ustedes son la luz del mundo, somos los que mantenemos que este mundo completamente no se haya ido todavía a terminar por completo, que el Señor todavía no decida exterminar como exterminó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque todavía hay algunos que han de ser salvos. Porque todavía hay algunos que obedecerán la palabra del Señor. Porque todavía hay algún pequeño remanente,
Ustedes son un pequeño remanente. Se acabó el tiempo en donde el cristianismo era la mayoría, pensando en que el catolicismo era un cristianismo que amaba la palabra del Señor. Pero hoy es un pequeño remanente el que no es de este mundo, el que decide no seguir la corriente de este mundo. Busca como objetivo la tolerancia. Fíjate la contradicción. Exigen tolerancia, por ejemplo, para todo el tema de la homosexualidad y que todo el tema de la ideología de género. O sea, necesito que me comprendas, dicen ellos. Tolérame. Pero no toleran ellos el cristianismo. O sea, es increíble. Pides tolerancia, pero no eres capaz de tolerar el otro pensamiento. No eres capaz de tolerar a aquellos que no les interesa eso. El objetivo de la cultura secular anticristiana es apartar a los cristianos de su fe. Cada vez son más y más jóvenes los que se apartan. Nosotros seguimos a nuestros niños en nuestra iglesia y seguramente aquí pasa igual. Los niños son llevados por sus padres a la iglesia, entran al saloncito de la iglesia infantil y ahí están todos los niños siendo educados en una doctrina cristiana. Pasan a la adolescencia, a la iglesia juvenil, sus padres los llevan todavía y ahí permanecen. Algunos están así como algunos de ustedes, así pues me trajeron, pues yo no quería venir. Algunos otros sí van. Pero cuando pasan esos chicos adolescentes al grupo de jóvenes, ahí se pierde la mitad. No llegaron. ¿Dónde están todos los adolescentes que teníamos? Que ahora que ya... Pero ¿por qué ya no van? Porque todavía cuando son adolescentes todavía los llevan sus padres. Cuando son adolescentes todavía tienen ese respeto y temor por a sus padres. Pero cuando eres joven llega lo que es la libertad de elección. Cuando eres joven ya, si no vas a la iglesia es porque no quieres. Pero también si vas a la iglesia es porque amas a Dios. Si vas a la iglesia es porque buscas de Dios. Y entonces ahí en donde ya no intervienen los padres que ya han visto cómo está el mundo y que quieren llevar a sus hijos de la mano hacia los caminos del Señor, llega un momento en que cada uno ya es libre de elegir. Y este es un momento para ti crucial. Un momento en el cual eres libre de elegir, libre de saber, libre de creer, libre de obedecer, libre de buscar. Y de ahí la importancia de este tipo de eventos en donde los jóvenes, todos ellos, pueden ser expuestos a la verdad, pueden ser expuestos al poder del Espíritu Santo convenciendo los corazones. Pero necesitamos, yo les decía hace un momento, como una de las reglas, oigan chicos, conecten con esto, dense cuenta que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, que lo que estoy compartiéndole con ustedes es el pensamiento de Dios. Y además les estoy descubriendo lo que en el mundo hay y díganme si es o no verdad como se los estoy diciendo. O estoy inventando algo. ¿Hay algo que está inventando? Absolutamente nada. Y si ya con todas estas evidencias y con toda esta palabra del Señor que nos está diciendo, hey, cuidado, no ames el mundo. No te enredes en el mundo, porque es tan sutil el mundo que de repente no nos damos cuenta. De un momento a otro ya estamos involucrados en cosas que son del mundo y aquí el tema es, ¿cómo darme cuenta de esto? Esta cultura quiere evitar que más personas crean en Jesús y quiere evitar que las que ya crean apostaten. Ese es su objetivo. Quiere evitar que personas vengan a Jesús y quiere hacer que las personas que están se vayan de Jesús. Quiere limitar el avance del cristianismo. Entonces surge una pregunta, ¿cómo puedo vivir en este mundo sin amar esta cultura? ¿No creen que es una pregunta válida? Entonces, porque si el Señor me dice que tengo que vivir en este mundo, pero que no puedo amar esta cultura, pues tendría que darme la salida. Tendría que decirme cómo, tendría que venir a ayudarme, o tendría que, si no, de otra forma, me sacaría del mundo. Y no sé, me plantaría en Marte o en otro mundo. Porque
Sin duda, aunque me cambiara de un país a otro, de una región a otra, lo que voy a encontrar es exactamente lo mismo. O sea, no hay forma de que yo me vaya a otro lugar y encuentre una cultura diferente. No. Y el Señor quiere que aquí estemos. Bueno, pues, para no amar este mundo, ahora sí que necesitamos un nuevo pasaporte. Porque este pasaporte es una identificación. Con este pasaporte yo me identifico que soy mexicano, que soy de un país. Necesitamos un nuevo pasaporte. Necesitamos tener otra ciudadanía. Y de ahí viene el tema, ciudadanos del cielo. No hay forma. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 20, para compartirles este versículo acerca de la ciudadanía. Dice, porque nuestra ciudadanía, habla de los cristianos, nuestra ciudadanía, no es algo que me inventé, esto de la ciudadanía del cielo. El apóstol Pablo escribió a los filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. El poder que tiene de sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces, yo fui mexicano cuando nací en México. Si tú eres americano, porque naciste en Estados Unidos. Los que nacieron aquí. Eres guatemalteca porque naciste en Guatemala. O sea, naciste ahí. La única forma válida de ser un ciudadano del cielo es nacer del cielo. Es nacer de Dios. No hay forma. No hay otra forma de ser ciudadano del cielo más que nacer de Dios. Y esta es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Que necesitamos que cada uno de ustedes como jóvenes les quede muy claro qué es esto. Les quede muy claro qué significa. ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo sé que ya sucedió? ¿O cómo sé que no ha sucedido? Porque no hay forma de que puedas vivir en este mundo sin amarlo, más que habiendo nacido de Dios, más que habiendo identificado nuestro ser, nuestro espíritu con el Creador, con Dios. Nacer de nuevo es una doctrina fundamental. Y como joven muchas veces pudiste haber escuchado muchas historias bíblicas. Escuchaste la historia de David matando a Goliat, de Sansón con sus fuerzas invencibles, y tantas historias que hay ahí. Pero muchachos, esta historia del hombre llamado Nicodemo, que fue y le preguntó al Señor, palabras del Señor Jesús: necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es decir, ¿cómo amo el reino de Dios si no lo veo? ¿Cómo amo el reino de Dios si no lo conozco? ¿Cómo hago eso? Y Nicodemo tenía esa gran pregunta. Todos hemos escuchado la historia de Nicodemo. ¿Sí la han escuchado todos, la historia de Nicodemo? Era un hombre importante en Israel, un judío relevante, de los principales fariseos. Es decir, aparentemente conocía de Dios. Aparentemente vivió toda su vida preparándose en las cosas de Dios. Y entonces llega delante de Jesús con la pregunta más importante que tenía en su mente durante tanto tiempo y que nada le había podido responder, sino era: ¿qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? ¿Qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué tengo que hacer? Él le dijo: Señor, sabemos, fíjate lo que le dijo Nicodemo, sabemos que vienes de Dios.
porque nadie podría hacer las cosas que tú haces. Y es increíble cómo el Señor le responde: si no nacieres de nuevo. Pues, sí, porque Nicodemo no preguntó directamente. Nicodemo no le preguntó cómo voy a ver el reino de Dios, sino que él le dijo: sé que vienes de Dios porque he visto lo que haces. No, Nicodemo, no has visto nada. Lo que tú has visto son cosas que he hecho aquí en la tierra. Para ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Lo que has visto son cosas terrenales, cosas que pasarán. Y si tú crees que lo que tú has visto es el reino de Dios, pues son mis milagros, es el poder de Dios operando en Jesús. Pero le dijo: necesitas nacer de nuevo para que veas realmente lo que es. Nicodemo vivió en el templo. Nicodemo estuvo todo el tiempo ahí. Seguramente lo llevaron de niño y ahora entra con la pregunta o con el tema más relevante que ni siquiera se había dado cuenta Nicodemo que necesitaba saber. Porque él dijo: sabemos que vienes de Dios porque haces milagros. No, los milagros es lo menor. El reino de Dios necesitas verlo y no has nacido de nuevo. Tenemos que darnos cuenta, porque él tuvo las dudas y le dijo: ¿cómo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? O sea, Nicodemo nuevamente estaba limitado a lo físico, a lo terrenal. Se le hacía tan complicado volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer. Seguía pensando en cosas terrenales. No, muchachos, nacer de nuevo es un don de Dios. Nacer de nuevo es algo que está solo en el poder de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, 3 y 4. Es Dios quien nos hace nacer de nuevo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho ¿qué? Nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo ya estaba cerca porque ya estaba frente a Jesús, pero todavía no lo hacía. Estaba cerca de Jesús. Estaba interesado en Jesús, pero no es suficiente interesarse solamente en Jesús, sino hay que relacionarse con Él, hay que amar su palabra, hay que amarlo a Él, hay que obedecerlo. Y hay tantas y tantas cosas que hay que hacer para que Dios mismo sea quien nos haga nacer de nuevo. Dice: su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Cuando uno nace de nuevo, nace una nueva persona espiritualmente. A eso se refiere el nuevo nacimiento. O sea, una nueva persona espiritual. No significaba que entrara Nicodemo nuevamente al vientre de su madre. No significaba, porque eso era otra vez nacer de la carne. Lo que Jesús está diciendo: necesitas nacer del Espíritu. Necesitas ser una nueva persona espiritualmente. Porque es el ámbito espiritual. La cultura anticristiana, secular, está en el ámbito espiritual. O sea, no solamente está en el ámbito físico, en el ámbito de todas las actividades que hace la humanidad. No, está en el ámbito espiritual. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, estar en, como es estar dentro de, como es estar junto a. Esto significa estar en Cristo. No significa venir a la iglesia. No significa leer la Biblia. No significa haber venido a la iglesia desde siempre. Significa estar en, con, junto, unido a Cristo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Cuando habla de criatura, habla de creación. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces sí habla de un estado anterior, porque cuando nacemos de la carne, cuando un bebé nace, no hubo un estado anterior, ¿verdad? No existía. No había bebé.
y nace, no hay un antes y un después. En el nuevo nacimiento hay un antes y un después. ¿Están de acuerdo con esto? Hay un antes y un después. Por eso dice, las cosas viejas. Esto quiere decir que aunque algunos de ustedes nacieron y sus papás ya eran cristianos, levanten su mano. Levanten su mano los que sus papás siempre fueron cristianos y naciste, como se dice, en una cuna cristiana. ¿Sí? Ok. Eso no es suficiente para haber nacido de nuevo, ¿no? Aunque te enseñaron la Biblia, te oraron por ti, te llevaron a la iglesia y tú obedientemente vas y te gusta ir y estás ahí y disfrutas, es más, disfrutas venir, tienes amigos, todo. Eso no es nacer de nuevo. Tiene que haber un antes y un después. ¿Sí? Tiene que haber un antes y un después. Las cosas viejas pasaron. Ahora dice, hoy todo el tiempo he estado en la iglesia, ni siquiera me he ido de antro con mis amigos. Bueno, no sé cómo se diga acá, pero ni siquiera me he ido de borrachera con los amigos. No he pecado en ese sentido. Es más, ni siquiera he tenido una novia. O un novio como para haber pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos, no hay justo ni aún uno. Uno no hay. De tal manera que en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, en algún momento le hemos fallado a Dios, hemos pecado a Dios. Y cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando el Señor aparece y en nuestro corazón hay esa fe ferviente que crees que no sé cómo es que pasa, pero cuando yo conocí al Señor, cuando lo conocí de verdad, no cuando escuché la primera vez, algo pasó adentro que dije, ya no quiero más lo anterior. Ya no. O sea, se me abrieron los ojos del entendimiento, de mi corazón, de mi mente, de todo, y hubo un antes y un después. Y es ahí donde dije, ese día yo nací de nuevo. Ese día yo nací de nuevo. Un nuevo nacimiento espiritual. Cuando nacemos de nuevo, hay una libertad inigualable, el sentirte perdonado. O sea, el sentir que, el saberte, el sentirte, el darte cuenta que Dios ha perdonado tus pecados, mis pecados, te da una libertad inigualable. No importa el tamaño de tu pecado, no importa el tamaño de tu falta, no importa, porque cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando hay un genuino nuevo nacer, Dios lo sabe y Dios lo conoce. Y entonces viene el Espíritu Santo de Dios y nos revela que hemos sido perdonados. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, por eso se llama nuevo nacimiento, porque el pecado en realidad nos tenía muertos. El estado natural, espiritual, antes de Cristo es muertos. Muertos, aunque andes vivito aquí coleando y andes brincando y todo, o sea, es muerto espiritual. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y aquí viene lo maravilloso de la vida con Jesús, perdonándonos todos nuestros pecados. Oh, no sabes lo que significa eso. Cuando no conocemos a Cristo, llevamos un costal o un morral o no sé cómo le quieran llamar, una bolsa de todos nuestros pecados cargando con ellos, y cada vez nos hunden más y nos hunden más. Y a veces que en nuestra propia justicia queremos sacarle cosas al costal y tirarlas y ay Señor, ya me arrepentí, ya no quiero hacer esto, pero como no hay un nuevo nacimiento, todo el esfuerzo es en nuestra propia fuerza, y al ratito otra vez le volvemos a cargar otros o los mismos, corregidos y aumentados, y ahí vamos con todo. Es que no necesitamos llevar ese costal ya. No lo necesitamos. El Señor nos ha perdonado.
El Señor nos ha hecho libres. El perdón nos da libertad. Y algo, bueno, cada vez que digo algo es maravilloso, pero esto todavía es más maravilloso. Una nueva relación con Dios. Saberse en una nueva relación con Dios. Esa es la verdadera vida. Juan capítulo 1, el versículo 12 y 13 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Bueno, aquí está la relación. La relación de un padre con un hijo. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre. ¿De qué estamos hablando? Del nuevo nacimiento, pero no del nacimiento de sangre. O sea, no nacimos de carne. No se refiere a este nacimiento. Cuando nací en la carne, fui hijo de mis padres. Entonces, cuando nazco en el Espíritu, tengo que nacer y tener un padre. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombres, sino de Dios. Nacimos de Dios. Cuando nacemos del Espíritu, es Dios quien nos da ese nacimiento. Y cada vez voy subiendo de más maravilloso a más maravilloso a más maravilloso, y esto es más maravilloso. Vida eterna. Vida eterna, sí. Esta vida que va más allá de esta física, que va más allá de los placeres que hay acá. Dice Juan capítulo 10, versículo 27: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Jamás perecerán. Y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Ok. Viene el examen para todos, nuestro autoexamen. No me puedo ir de aquí sin antes. No puedo cerrar esta primera conferencia sin antes que se hagan esta pregunta. Todos, hasta los grandes, todos. ¿Cómo sé si soy nacido de nuevo? ¿Cómo lo sé? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sé? Porque entonces muchos van a empezar a decir: híjole, ¿y si no he nacido de nuevo? Bueno, pues vamos a ver. El nacido de nuevo desea la palabra de Dios. El nacido de nuevo anhela la palabra de Dios. Entonces, si tú eres un chico, una chica que se interesa por la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, por hacerla, y te esfuerzas por hacerla, hay en tu corazón esa convicción, ese deseo, como si fueras un bebé que desea, dice la palabra de Dios, como si fueras un bebé que desea la leche. Ese bebé que está llore y llore y llore, y la mamá llega y le da su bibi, ¿y qué pasa? Se calla, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Entonces tienes un check. ¿Te gusta la palabra de Dios? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Buscas la palabra de Dios? ¿Quieres? Es un buen síntoma. El nacido de nuevo, miren, este es algo muy complejo que a muchos jóvenes tienen muchas dudas, y el nacido de nuevo aborrece el pecado. Y ojo, no quiere decir que no peca, ¿eh? Porque mientras que estemos en este mundo corrupto, gobernado por Satanás, y que está constantemente acechándonos y poniéndonos pruebas, y poniéndonos tentaciones, y llevándonos de un lugar para otro, y presionándonos de una forma o de otra, en algún momento, si nos descuidamos,
caemos, ¿sí o no? Me refiero a que aborrece el pecado. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Entonces no peca en el sentido de que nunca más peca. ¿Cómo sé que aborrezco el pecado? Cuando peco, me siento tan mal. Me doy cuenta que ofendí a Dios. Quisiera poder enterrar mi cabeza como las avestruces. Pero, ¿a dónde me iré de tu presencia, Señor? ¿A dónde me iré? No hay forma de que me oculte de ti y estoy ante ti desnudo. Y sabes que pequé, pero de verdad, como el apóstol Pablo decía, es que aquello que aborrezco, aquello que no quiero hacer, lo hago. ¿Por qué? Miserable de mí esta carne, porque en esta vive el pecado y el pecado sale. Pero de verdad que lo aborrezco. Me aborrezco a mí mismo cuando peco. Me siento tan incómodo. Me siento tan indigno. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. El Espíritu Santo de Dios mora en aquel que nació de nuevo. Y no podemos pecar a gusto. No hay forma. Porque si ando pecando entonces en la vida loca, no he nacido de nuevo. Sí, ese es un síntoma claro. Entonces, ojo, no significa que no peques. Porque luego se viene el otro lado de la condenación. No, es que sí, ya pequé, yo no he nacido de nuevo. No, eso no significa eso. ¿Eres consciente que ofendiste a Dios? ¿Eres consciente que desobedeciste a Dios? ¿Te sientes tan mal y tan culpable? Pues sí, culpable. Pues yo fui el que pequé. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y sabes por qué? Porque Él conoce perfectamente tus debilidades. Conoce perfectamente cómo eres. Te conoce totalmente. Aquí la clave es que si tú conoces a Jesús, si tú sabes realmente quién es Jesús, para decirte, Señor, aquí estoy, Padre, perdóname, me arrepiento. Y un arrepentimiento genuino da frutos. Un arrepentimiento genuino da frutos. Y tú no, me echo para atrás, no quiero avanzar en eso. Un nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo. Un nacido de nuevo es alertado por el Espíritu Santo. ¿Ves? Eres capaz de ver a Dios en todos lados. Eres capaz de ver a Dios en los pequeños detalles. Porque eres nacido de nuevo. Porque tus ojos espirituales están alertas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No hay pierde. Esa es una forma clara de darnos cuenta. El nacido de nuevo tiene una nueva forma de vivir. Hay un antes y un después. Bueno, pues a lo mejor ya después de todos estos checks o crucecitas, tachitas, alguno puede decir, híjole, pues a lo mejor no he nacido de nuevo. A lo mejor tengo tanto tiempo en la iglesia, a lo mejor es una religión. Porque si tomamos el cristianismo como religión, chicos, esto no es nacer de nuevo, sino tiene que ser una vida. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago a todo esto? Solo Dios puede hacer nacer de nuevo. Por gracia ustedes han sido salvos, le escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo que quiere decir este versículo es que no hay algo que nosotros podamos hacer para obtener esa salvación, sino es un estado en el cual debemos estar, que es un estado de fe. Habla de fe, de creer.
Y no hay forma de que creas genuinamente si no eres expuesto a la palabra de Dios. De ahí es que hay que amar la palabra de Dios. Porque cuando somos expuestos a la misma palabra abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, y entonces viene esa chispa en nosotros de fe. Dice, wow, sí es cierto, el Señor murió en la cruz por mí, por mis pecados. Entonces, hay algunos pasos que demuestran si mi fe es genuina. Que puedo decir, oye, a ver, voy por ese lado, voy en ese camino, voy en el camino de que mi fe crezca, voy en el camino de que mi fe aparezca, porque esa es la fe. Al final, solo Dios y yo sé si he alcanzado mi nuevo nacimiento. ¿Sí? Pero sí es importante que veas que algunos pasos son importantes y no pueden faltar. Arrepentimiento de los pecados. Cuando la palabra de Dios viene y nos descubre quiénes somos y quién es Él, y nos damos cuenta de nuestros pecados, empieza a aparecer ahí esta chispa de fe. Bueno, sí es cierto, soy culpable. Sí, es cierto. Porque el que no cree en esto dice, no, todos pecan, todos hacen esto, todos hacen aquello. Y entonces hay un rechazo. No. Pues no se arrepiente nunca de sus pecados. No hay fe. No hay absolutamente fe. No cree que es culpable. No cree que Jesús murió en la cruz por él. Pero cuando creemos, viene ese sentido de arrepentimiento genuino. Desde entonces dice que Jesús comenzó a predicar, desde que apareció, el arrepentimiento de pecados. Es un ingrediente muy importante. Reconozco que soy un pecador, lo reconozco. La palabra de Dios lo dice y ahora soy consciente de esto. Y por consecuencia me arrepiento. No lo quiero, no quiero ser así. Seguir a Jesús, negarse uno a sí mismo, empezar a apartarse de la vida pasada. Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A quién seguimos? ¿Sigo a Jesús o sigo al mundo? Acuérdense que decían, por eso no somos de este mundo. Y de repente los jóvenes cristianos quieren andar como de los dos lados. Vengo a la iglesia el domingo, el jueves o el sábado, tengo mis cuates de la iglesia bien, y el resto de la semana, pues mis amigos del mundo, las cosas del mundo, envuelto en las cosas del mundo. Bueno, eso no es seguir a Jesús. Eso no es seguir a Jesús, porque no me he apartado del mundo. Es más, casi amo al mundo. Ser discípulos de Jesús y bautizarnos es algo muy importante. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que bautizarnos sea lo que nos hace nacer de nuevo. No es que bautizándonos sea el hecho, porque si no sería un acto, una obra. No, eso es una prueba de fe. Es un testimonio de fe. Es una forma de decir, Señor, reconozco públicamente que soy un pecador, reconozco que he muerto a los pecados, reconozco que he muerto a mis deseos y nazco hacia ti. Entonces, bautizarnos es importante. No es el hecho de bautizarnos el que nos hace nacer de nuevo, sino son pasos que cuando vamos caminando en eso, el Señor va viendo si nuestra fe es genuina. Poner al Señor Jesús en primer lugar. Si para ti la prioridad es Cristo, si para ti la prioridad es su palabra, por sobre las cosas que yo deseo, que yo anhelo tener, vas por un buen camino. Estás cerca. Dios te está tomando. Dios te está abrazando. Efesios 5:15 dice, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos.
Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál sea la voluntad del Señor. Buscar la voluntad de Dios para nuestra vida es un buen signo, es un buen paso. Antes de actuar, antes de decidir, antes de cualquier cosa, decir: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Voy? ¿No voy? ¿Hago? ¿No hago? ¿Digo? ¿No digo? ¿Qué? ¿Cuál, Señor? ¿Hacia dónde me debo de mover? Y algo que es una buena señal también es mantenernos firmes en su palabra, mantenernos firmes en su doctrina. Muchachos, no hay forma de que su fe pueda crecer si no son expuestos a la palabra de Dios. No dejen de congregarse, no dejen de venir al grupo de jóvenes, no dejen de leer la palabra del Señor, no dejen de escuchar mensajes. ¿Por qué? Porque esto es justamente lo que hace que nuestra fe crezca. Si solamente somos cristianos de domingo, no, yo les aseguro que lo más seguro es que no seamos nacidos de nuevo. Porque no amamos la palabra, porque no buscamos al Señor, porque no buscamos su voluntad, porque el Señor no tiene la prioridad, porque el Señor es un término medio, es un término secundario. Pues no cabe duda. Si estamos en esa circunstancia, no hemos nacido de nuevo. Su palabra, obedecer su palabra, conocer su palabra, es una buena señal. Y en algún momento, todos cuando nacemos, empezamos creciendo. Nacimos débiles, nacimos bebés, vamos creciendo, pero en algún momento en tu vida vas a empezar a ver los frutos del Espíritu. Vas a empezar a ver los frutos de tu nacimiento en Dios. Vas a empezar a ver los frutos de Dios mismo viviendo en tu corazón. Y Él, porque Él es Él el que hace crecer. Es Él el que saca adelante. Les he puesto las preguntas genuinas que cualquiera de ustedes se podría hacer. ¿Soy nacido de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Antes de terminar esta conferencia, yo quiero que cada uno de ustedes en lo personal, ore conmigo. Quiero pedirles que dejen sus cositas a un ladito, sus Biblias, sus libros, tengan libres sus manos. Tú hoy te has expuesto directamente a la palabra de Dios clara y contundente. No hay forma de que no amemos este mundo en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio limitarnos, en nuestro propio aislarnos del mundo, porque además el Señor quiere que permanezcamos en el mundo. ¿Cómo se hace eso? Pues ese es el primer paso, nacer de nuevo. Yo quiero que cierres tus ojos, porque quiero que ignores quién está al lado tuyo y que respetes a los que están a un lado. Si a ti no te interesa, pues como quieras cierra tus ojos y ahí quédate, pero hay quien al lado tuyo sí lo quiere hacer de manera genuina. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy, Padre. He venido, Señor, con la intención de buscarte. He venido, Padre, con el deseo de encontrarte. Y me he encontrado, Señor, que tu palabra dice que para poder vencer este mundo necesito nacer de nuevo. Y por mucho tiempo, Señor, he estado ignorando esa situación. He caído en la rutina, he venido a la iglesia, he estado aquí, pero no me he detenido a esta verdad. No me he detenido a
realidad. Necesito nacer de ti, Señor. Necesito entregarte mi vida. Quiero conocer un después de la vida pasada. Señor, tú conoces a cada uno de estos jóvenes, Padre. Tú sabes cuáles son sus necesidades. Tú conoces, Dios, lo que aún están sufriendo. Porque algunos de ellos, Señor, han sido golpeados duramente por el mundo. Algunos de ellos, Señor mi Dios, han estado completamente involucrados en el mundo sin darse cuenta. Pero hoy, Padre, quieren venir ante ti. Todos cierren sus ojos, pero si alguno de ustedes quisiera venir para que yo ore por ustedes aquí al frente, aquí voy a estar. Los demás quédense cerrados sus ojos y sentados, pero si alguien quisiera, este es un buen momento. O con que te pongas de pie ahí en tu lugar, yo podría orar por ti. No dejes pasar esta oportunidad. Dios está tocando a la puerta de tu corazón y no quiere que te vayas tal como viniste. Toca sus corazones, Señor. Guárdalos, Padre. Guárdalos del mal. Tú eres un Dios bondadoso y un Dios bueno, Señor, que tienes misericordia de nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida de cada joven, Señor, y yo te pido, Padre, que a lo largo de estos 2 días, Señor, tú vayas tocando, Padre, cada corazón y vayas mostrándole a cada uno de ellos, Señor, lo que tienes para ellos. Muéstrales las maravillas de tu reino, Señor. Gracias, Padre.